Nos reunimos una vez más en el canal para, como siempre, comentar este nuevo capítulo de Berserk, esta vez el 375. Como es habitual, lo haremos en orden de sucesos, viéndolo todo desde el principio hasta el fin y deteniéndonos en aquellos puntos que merezca la pena comentar, analizar, teorizar, destacar o lo que sea, para posteriormente lanzar unas predicciones sobre lo que podría pasar en un futuro cercano y concluyendo con mi opinión personal sobre el capítulo. Dicho esto, vamos a ello. El capítulo inicia exactamente donde terminó el anterior, pero esta vez desde el punto de vista de los asaltantes. Tras hablar un poquito sobre el clima con Daiba, Sylat comenta cómo Daiba había predicho todo lo que estaba sucediendo ahora. Una noche oscura, la luna dibuja un arco iluminando los cielos. Del mar donde el sol se ha hundido, viene una bestia encadenada, envuelta en la premura de la blanca niebla. Con esto vemos que hay más personajes con capacidades de adivinación. Hasta ahora los únicos personajes conocidos con la capacidad de ver el futuro o al menos profetizarlo eran Skull Knight y Sonya, pero quizá Daiba, siendo un mago tan poderoso, puede que utilice poderes desconocidos para lanzar profecías que posiblemente él mismo ni siquiera entienda, pero que sí que son certeras. Esto es algo extremadamente valioso, pues en el estado actual del mundo pocas cosas hay más ventajosas que poder saber lo que va a pasar. Aunque también hay que decir que si el futuro no se puede alterar, de poco te sirve conocerlo. Habrá que ver si de alguna forma los destinos de las personas se pueden cambiar, combatir o no. Quizá una persona como Guts, que vive en el intersticio, sea capaz de, aunque sea brevemente, ir haciendo cambios puntuales que deriven en un gran cambio general de los acontecimientos. Aunque puede que esos cambios también formen parte de la corriente de la causalidad, ya que, como planteó Slan, la miembro de la mano de Dios, no podemos saber si alguien realmente está cambiando el destino o si los supuestos cambios forman parte de este. Esta es una temática recurrente en la mitología antigua, donde las personas y los dioses acudían a oráculos para saber sus destinos, y tratando de evitarlos finalmente terminaban por cumplirlos. Por dar un par de ejemplos tenemos Edipo Rey y toda la historia de Freya y Baldur. Siguiendo con el capítulo, vemos como Sylat y Daiba continúan charlando. El príncipe Bakiraka se cuestiona qué hace ese barco ahí. Parece un buque de guerra occidental, pero se encuentra en aguas kushanas, y además hace el apunte de que no parece formar parte de los halcones. Es entonces cuando Daiba, telepáticamente como viene siendo toda esta conversación, le responde a Sylat que parece altamente improbable que sean los halcones porque Falconia se encuentra muchísimas ligas de distancia, así que plantea que podría ser un navío de refugiados que busca huir de todos los monstruos. Esta conversación se carga muchas teorías sobre estos últimos capítulos de Berserk, incluidas las mías propias, porque no es que los kushanos hubiesen rodeado todo el continente hasta llegar a Occidente, en el territorio de la isla para encontrar a Guts, sino que de alguna forma este barco ha aparecido en aguas de Kushan, y es por eso que esta flota se ha movilizado para interceptarlo, pensando que eran sus enemigos del oeste. Como ya comenté anteriormente, Elfheim se encuentra en el extremo oeste del mar, mientras que Kushan está en el este, y entre ambos estaría todo lo que sería Midland, Britannis y demás áreas que Griffith ya podría haber conquistado. La pregunta entonces es, ¿cómo ha llegado el barco hasta ahí? Si el viaje desde el puerto de Britannis hasta la isla ya tardó desde 3 semanas hasta quizá un par de meses, es físicamente imposible a todos los niveles que en una sola noche el barco haya atravesado tantísimas leguas. Pero claro, tampoco hemos observado en ningún momento que el barco se transporte o que le hagan alguna clase de ritual, magia o lo que sea. De hecho, se comenta explícitamente cómo los magos sobrevivientes de la isla no son capaces de usar su magia porque la misma estaba anclada a Elfheim, entonces han perdido sus poderes. Y el ritual de Shirke no era para mover el barco, sino para perseguir a Griffith a ver a dónde se llevaban a Casca. Claramente los kushanos, o al menos los aquí presentes, tampoco han tenido nada que ver, porque si no, no estarían barajando posibilidades de quiénes son, sino que directamente sabrían que es Guts y su grupo. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo único que se me ocurre es que esto de alguna forma sea un mecanismo de defensa de la isla o del árbol que, al detectar su propia destrucción, transportó a todo ser vivo a un lugar aleatorio del mundo, dando la casualidad de que este barco se ha llevado a Kushan, encontrándose con antiguos conocidos de Guts. Y claro, como digo, esto es mucha casualidad, tanto que
quizá no lo es. Así que podría haber un agente desconocido aquí, que sabiendo lo beneficioso que sería este encuentro para el futuro de la humanidad, decidió mover el barco no a ningún otro lugar en el mundo al que podría haberlo transportado, sino concretamente a un sitio donde Guts pudiera reencontrarse con sus viejos conocidos. Detengo aquí la especulación sobre qué podría haber sucedido porque no tenemos ni una mísera pista, pero planteo otra cosa antes de seguir con el capítulo, y es ¿dónde está Shirke ahora mismo? Si la teletransportación de alguna forma ha sucedido mientras ella estaba en el ritual, puede que la conexión entre su alma y su cuerpo se haya roto y que haya quedado perdida sin tener ni idea de a dónde volver. De todas formas, como comenté también en el vídeo anterior, dudo mucho que nos vayan a dejar a una Shirke en estado vegetativo o algo así. Seguramente tendrá alguna forma de volver a su cuerpo, o a malas puede que esté perdida, pero un mago tan poderoso como Daiba seguro que puede ayudar de alguna forma. Prosiguiendo con el capítulo, vemos como Daiba avisa a Sylat de que estén pendientes porque quizá algo puede pasar, aunque apunta que quizá movilizar tanta flota puede ser algo excesivo, y Sylat, alertado, le pregunta si ya se ha dado cuenta de algo. Si recordamos, Daiba tiene una percepción muy por encima de lo normal. Él es capaz de notar los auras, el Oth y estas cosas sobrenaturales que solo comprenden los magos, así que seguramente sin haberlo captado visualmente, habrá percibido a Guts dentro del barco. Es entonces cuando se nos muestra otra visión desoladora sobre Guts. Un espadachín negro semi-inconsciente es encadenado y paseado por la cubierta del barco por más de una docena de hombres. Nadie da crédito a lo que están viendo sus ojos. Están acostumbrados a ver al lobo que descuartiza todo lo que se le pone delante. Un puñado de hombres para él sería una merienda un día cualquiera. Ni siquiera tendría que hacer uso de la armadura berserker. Todos han visto de lo que Guts es capaz, y de ahí sus expresiones atónitas, observando cómo ese mismo hombre está siendo retenido y encadenado sin apenas intentar liberarse, solo dejándose llevar. Seguidamente, por lo que parece una falta de coordinación entre los soldados, uno vuelca al espadachín, que cae de cara contra el suelo, cosa que rompe en 1000 pedazos el corazón de Isidro. Recordemos que él tenía a Guts como su modelo a seguir, su mentor, aquello en lo que se quería transformar, y por lo visto, tanto él como los demás lo tenía tan idealizado que al verlo así, en lugar de sentir empatía, pena, compasión o lanzarle palabras de ánimo, lo que hace es entrar en cólera, gritándole que qué diablos le pasa, que se levante y luche, que los despedace a todos, que es un bastardo, un tonto, un cretino y demás cosas que un niño puede lanzar en una pataleta al ver cómo su ídolo se cae delante de él. Si bien es cierto que esta es una reacción muy infantil a estas alturas por parte de Isidro, creo que tampoco podemos ser muy duros con él. Acaba de pasar por un trauma emocional colosal que no estaba expresando. Ha estado a punto de perder la vida en la isla y después ha perdido a la que parecía ser su enamorada, Isma, quien se desvaneció delante de él, para después verse varado en medio del océano sin tener ni idea de dónde están ni a dónde podrían ir. Ante todo esto, Isidro se mostró estoico, sin demasiadas emociones, ni tristeza, ni ira, ni desesperación, simplemente seriedad, buscando estar solo para poder procesarlo todo. Entonces, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso, ver cómo la persona que él tenía más idealizada, aquel que nunca se rindió, que nunca tembló ante el peligro, que a cualquier adversidad le plantaba cara, que sin importar lo oscura y en contra que estuviera la situación, siempre se abría paso con su espada, ahora se encuentra inmóvil en el suelo sin siquiera poner un ápice de resistencia. En otras circunstancias, Isidro probablemente no habría tenido esta reacción, pero está en un estado mental en el que simplemente ha estallado. Por el lado de Guts no hay mucho que decir que no haya dicho ya en pasados análisis. Tiene la mente totalmente destruida, tanto que ahora mismo ni siquiera está consciente. Por los recientes eventos, todos los traumas del pasado que parecía estar superando han vuelto a salir a flote y más fuertes que nunca, con el rapto de Casca que no pudo detener de ninguna forma y que ahora mismo parece que jamás podrá llegar a solucionar. No es que el espadachín se haya rendido o se esté dejando llevar o no quiera oponer resistencia, sino que directamente no está ahí. A duras penas puede mantenerse en pie, está sudando a borbotones, jadeando porque no puede respirar y su ojo está más cerrado que abierto.
Aunque ya hayan pasado bastantes capítulos del manga, hemos de tener en cuenta que, viendo la fase de la luna, todavía están en la misma noche en la que ha sucedido todo, por lo que el pobre todavía no ha tenido oportunidad de procesar nada. Si todo este asalto hubiese sucedido dentro de quizá 3 o 4 días, Guts se hubiera encontrado en un estado más aceptable en el que luchar, pero con todo esto tan reciente simplemente no tiene la cabeza para tanto trote. Detengo un momento el análisis porque tengo que añadir una nota sobre el tema de la luna, su apariencia y cuánto tiempo han pasado en el barco. A lo largo de todo el análisis repito en múltiples ocasiones que todavía están en la misma noche, que no ha pasado tiempo, que no han podido procesarlo, que físicamente no habrían podido llegar a Kushan en ese plazo y demás. Esto lo digo porque si vemos todos los capítulos en el barco, la sucesión de eventos en ningún momento se corta para señalar que ha pasado un tiempo. El estado de los personajes, el ritual de Shirke, la noche, la niebla, el accionar de Guts dentro de ese camarote, todo apunta a que apenas han pasado unas horas. Sin embargo, si miramos la luna, vemos que ya ha pasado la luna nueva, por lo que han debido de pasar un poco más de 2 semanas. Esto, por lo que ya he comentado, no tiene ningún sentido. Así que voy a plantear 2 teorías sobre lo que podría estar pasando aquí. La primera teoría tiene que ver con la dilatación temporal que ocurre dentro de la isla de Elfheim. Se dijo en múltiples ocasiones que el tiempo ahí transcurre mucho más lento de lo que lo hace en la vida real. Entonces, claro, uno puede pensar que dentro de la isla era luna llena, pero al destruirse esta y quedar el grupo en alta mar, volvieron a lo que sería el tiempo real donde habría pasado la luna nueva, como mínimo unas 2 semanas desde que llegaron. Pero hay un problema con esto, y es que en el capítulo 369, cuando la isla ya estaba casi completamente destruida y ya no había ni rastro de su árbol mágico, por lo que todas las criaturas astrales habían desaparecido, podemos ver que efectivamente sigue siendo luna llena. Pero creo que si nos ponemos un poco imaginativos, podríamos argumentar que todavía quedaba algo de influencia mágica alrededor de la isla, todavía quedaba esa dilatación temporal, pero que ya a la que el barco se alejó un poco y la isla terminó de hundirse, se perdió y volvieron al tiempo real. Esto es lo único que tendría sentido con el orden de sucesos de los capítulos. Veamos por ejemplo la perspectiva de Guts. Le suben al barco, se despierta, se encierra en el camarote, empieza a atormentarse mentalmente y tener pesadillas, pega un grito, se desmaya, se despierta brevemente porque la bestia de la oscuridad le está hablando, él en respuesta le ataca, entonces tiene visiones de Griffith, vomita, se desmaya y entonces abordan el barco. Todo eso sucede de seguido. Se podría decir que incluso dentro de casi la misma hora. Exactamente lo mismo que con el ritual de Shirke y todo lo demás que sucede en ese barco. Y si no, que ha estado Guts 2 semanas en el camarote lamentándose, cagándose encima sin ir al baño, lloriqueando, desmayándose, levantándose, sin que nadie siquiera intente meterse a ver qué pasa tanto tiempo ahí. No, simplemente no tiene ningún sentido. Si leéis estos capítulos de corrido, lo vais a ver. La otra teoría, que es un poquito más surrealista, es que de verdad esas 2 semanas han sucedido, solo que el barco estaba experimentando alguna clase de dilatación temporal donde para ellos sí estaban dentro de la misma noche, pero en el mundo real se transportaron en el futuro y de alguna forma le dieron la vuelta al mundo y llegaron desde la isla hasta Kushan. Esto explicaría cómo de pronto han llegado ahí, apareciendo aparentemente de la nada cuando ellos estaban en Occidente. Habrían hecho algo así como lo que Cristóbal Colón quería, encontrar una nueva ruta de Europa a las Indias viajando por el oeste, solo que en el mundo de Berserk quizá no habría continente americano, por lo que usando la isla como punto de partida y viajando en línea recta, de alguna forma se habrían metido en las aguas kushanas. Aunque de nuevo para mí esta teoría no tiene demasiado sentido. Lo único más o menos coherente es lo de la isla, que aunque es cierto que con el árbol destruido no debería tener más influencia mágica en los alrededores, podemos echarle un poco de imaginación y pensar que de alguna forma la dilatación temporal siguió un poco presente. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Continuando con el capítulo, podemos ver una cosa que es bastante curiosa y tiene su gracia, y es que para llevar la espada de Guts se necesitan 6 soldados del ejército kushano y apenas la están consiguiendo mover con las cadenas. Esto pone mucho en perspectiva la inconmensurable fuerza de Guts, que puede manejar la matadragones como si fuese una rama, con tal destreza y velocidad que a una persona normal le cuesta seguir sus movimientos con la vista.
Justo a continuación, con Guts todavía en el suelo, se da el reencuentro que llevábamos años esperando y que muchos ya habíamos predicho hace tiempo, y es que Rickert llega al barco y reconoce a Guts, aunque por cómo dice ¿eres realmente tú, Guts? Y la expresión en su rostro parece que, exactamente igual que a los demás, le impacta mucho ver en ese estado a su antiguo amigo, porque sabe perfectamente que en otras condiciones no lo habrían contado. Como era de esperar, Rickert da inmediatamente la orden de liberar a todos los cautivos, y mientras Sérpico trata de consolar al apenado Isidro, Roderick procede a hablar con Rickert. Este explica que, pese a ser de Midland, ahora mismo sirve en el ejército kushano, y que, como su navío repentinamente ha aparecido en las mares de Kushan, deben capturarlo y llevarlo a su territorio. Esto no significa tampoco que se les esté tratando mal, les están llevando casi como pasajeros más que como prisioneros. Pero claro, por si acaso se los han de llevar a Kushan para hablar con ellos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué conocen a Guts? ¿Tienen algo que ver con Griffith? Preguntas normales. Daiba, una vez se ha esclarecido toda la situación, comenta que, de despertarse Guts, soldados de este calibre no serían nada para él. De nuevo se refiere a él como Durga, en referencia a una diosa del hinduismo que se asocia con la protección, la fuerza, la maternidad, la destrucción y las guerras. Lógicamente la parte de la maternidad no va con Guts, pero sí todo lo que tiene que ver con la destrucción, la guerra, la fuerza y demás. Recordemos que estos dos ya se enfrentaron hace muchísimos capítulos, viendo de primera mano de lo que era capaz el espadachín. Daiba entonces se regodea en el éxito de su predicción, restregándoselo un poco a Silat, que le llamó un mero adivino. Silat entonces piensa para sí mismo que puede que haya caído, puede que esté podrido, pero una vez fue la mano derecha de Ganishka, el general Daiba, un hombre que no conoce límites. Este personaje desde los últimos tomos se está agarrando cada vez más y más protagonismo, y viendo que al menos gran parte de los próximos capítulos se van a desarrollar en Kushan, es probable que se vuelva una figura protagonista, que aún sin estar en sus mejores años de gloria, es una figura enigmática y que hay que temer. Tal como dice Silat, Daiba no conoce límites, y nosotros no tenemos ni idea de hasta dónde llega su poder. Puede levitar, controlar los animales, comunicarse telepáticamente, predecir el futuro con mucha precisión, quizá transportar materia en el caso de que haya sido él quien se haya llevado el barco hasta Kushan. Él fue quien ingenió también el Behelit humano, puede controlar también los elementos como el agua y el viento, y bueno, lo gracioso de esto es que hemos visto muy poco de él, a saber qué es lo que será capaz de hacer, pero yo no tengo dudas a estas alturas de que probablemente sea el mago más poderoso que hemos visto hasta ahora. Como última nota sobre esto, siempre me ha parecido muy curioso la apariencia de sus ojos. Son completamente negros, con apenas una sombra destellada en lo que debería ser su iris y pupila, que bien podría ser simplemente un reflejo de la luz. No hay ni un solo otro personaje en todo Berserk con estas características, ni apóstoles, ni humanos, ni magos, ni la mano de Dios siquiera. Entonces, ¿quién o qué es Daiba? ¿Hasta dónde llega su poder y qué habrá hecho para conseguirlo? Pues bien, no tenemos ni idea. Así que solo nos queda seguir leyendo a ver qué nos muestran. Lo último que nos queda ya del capítulo es que todos están llegando al continente, mientras que el grupo rodea y parece vigilar a los inconscientes Guts y Shirke. Lo que me parece curioso de aquí es cómo Rickert está aparte, mirando de reojo a Guts como si le tuviera alguna clase de rencor o algo así. Está claro que al menos no está enfadado con él o no le odia, porque si no, no les hubiera dado a los del barco tan buen trato como para llevárselos amablemente entre comillas sin atar a Kushan. Pero me extraña que no esté también ahí con los demás, quizá tratando de hablar con Guts, despertarle, o recordando los viejos tiempos con él, no sé, algo un poquito más amigable y familiar, no estar ahí apartado mirándole por encima del hombro como si no le conociera. Es un poco extraño porque la última vez que hablaron quedó todo bien, y cuando vimos a Rickert hablar sobre Guts a otras personas, parecía hacerlo desde el cariño, pero bueno, quizá esto es algo momentáneo por la situación en la que se han reencontrado, y en el momento en que puedan charlar tranquilamente, las cosas volverán a estar en paz. Entrando ya en la parte de las predicciones, poco más puedo decir que no haya comentado en anteriores vídeos, porque la trama no ha avanzado lo suficiente. Pienso que la mayoría del próximo arco se va a desarrollar en Kushan, donde los grupos de Guts y Rickert formarán una coalición para enfrentar al halcón, que como ya nos dejaron caer, planeaba invadir el este.
Aquí Guts estaría alejado de todo peligro y podría descansar, repararse un poco el corazón y la mente e incluso llegar a conseguir algún power-up. Hay que tener en cuenta que Guts ni siquiera con la armadura Berserker activa sería capaz de hacerle un arañazo a Griffith, pues como vimos en su última pelea, este tiene una intangibilidad que puede activar a voluntad, y aparentemente de forma indefinida, funcionando incluso contra armas que están listas para dañar a los miembros de la mano de Dios. De hecho, Guts tendría muy serios problemas para enfrentarse a los apóstoles más poderosos, como podrían ser Granbelt, Zod, Locus o esos apóstoles gigantes que han aparecido anteriormente. La clave de cómo podría volverse más poderoso sería para mí la magia Kushana. Aquí tienen todo un mundo de posibilidades porque es una magia que desconocemos al completo. Nada más hay que ver el contraste entre magos como Daiba y Shirke, que representan la magia oriental y occidental respectivamente. Aquí podrían de alguna forma encantar la armadura o la espada, o aumentar sus capacidades físicas, darle algún talismán o anillos, no sé, hay muchas cosas que podrían hacer, pero igualmente en este punto de la historia, Guts no puede ir solo contra el mundo. Me parece que está claro que va a haber alguna clase de choque de ejércitos, donde los principales protagonistas serían por el lado de los halcones los apóstoles y por el lado de Kushan los magos. Quién sabe si incluso Daiba podría estar todavía experimentando con las energías astrales, creando un nuevo Behelit humano con el que fortalecer su ejército o algo más allá que desconocemos. Tal como dijo Kojimori en una anterior entrevista, al manga le quedan todavía como mínimo 5 años, así que hay tiempo de sobra para construir bien el final. Lo último que diré en el apartado de las teorías es un poco lo que ya he dicho antes. Lo único que necesita Guts es un poco de tiempo. Apenas han pasado unas horas desde todo lo de la isla. Si ahora mismo metieran un salto de quizá un par de días hasta que se despierte, podremos verle al menos mantener conversaciones, caminar y en general ser una persona. Ahora sí, pasamos a la parte de opinión. El capítulo me parece que ha estado bien, siguiendo un poco la tónica de los anteriores, avanzando lento pero seguro, podríamos decir. Quizá otros mangas en la misma duración de capítulo te avanzan la trama muchísimo más, pero por ahora Berserk lo que está haciendo es mostrarlo todo bien, plantar las semillitas de las dudas, atar cabos, mostrar cosas que podrían ser importantes más adelante y en general pues lo que digo, avanzar a su ritmo pero bien. Sí que es cierto que me gustaría que hubieran adelantado un poco más. Definitivamente hay paneles y diálogos que se podrían haber acortado mucho, pero bueno, lo importante de esto es que ya el siguiente capítulo va a ser en Kushan. Ahí de fondo se ve como un palacio al que están llegando al amanecer y no sabemos si van a hacer un salto temporal, si van a seguir tal cual cronológicamente con el grupo explicándole las cosas a Rickert. No tenemos ni idea, pero estoy muy emocionado por lo que se va a venir en el manga. Un nuevo continente desconocido que va a darle mucha vida y unos aires nuevos a Berserk, pero eso sí, acompañado por viejos conocidos, cosa que te da al menos un poquito de seguridad. Como ya llevo comentando en este último par de capítulos, el dibujo me está pareciendo increíble. La calidad de Studio Gaga no hace más que aumentar. Se nota que esas contrataciones de nuevo personal deben de estar yendo bien, porque nada más hay que ver cómo dibujan a los personajes, las armas, las armaduras, los escenarios, en general con una calidad excelsa. Y resalto, como comento siempre, lo mucho que me gustan las expresiones faciales de todos los personajes, que apenas con una mirada te pueden transmitir agonía, pesar, furia, desconcierto, sospechas, sin necesidad de estar metiendo diálogos que lo aclaren todo. La última cosa que voy a repetir de anteriores vídeos antes de cerrar este es que de verdad le doy un fuerte aplauso a Studio Gaga y un abrazo por hacer constantemente a Pac en su forma de cuerpo completo. Antes de esto estuvimos como medio manga con el Pac Bellota, que junto a Isidro solo servía como alivio cómico, pero de nuevo aquí parece que va a empezar a formar parte de la historia una vez más, manteniéndose bien cerca de su amigo y sin decir tonterías. Por cierto, a última hora mientras comentaba esto me he dado cuenta de algo, y es que parece que esta mirada de Rickert que comenté que parecía sospechosa, como de desagrado, parece que va dirigida directamente a Pac, pero esto me trae nuevas preguntas, porque Rickert y Pac sí se conocieron anteriormente e incluso conversaron, por lo que se estén mirando desde la distancia sin decirse nada, cada uno mirando por encima del hombro al otro, se me hace muy extraño. Puede que incluso Pac, con sus capacidades élficas de sentir las emociones de los demás, se haya percatado de que hay algo en Rickert
Rickert, que no está siendo precisamente amigable hacia Guts, y por eso se mantiene cerca de este y mirando a Rickert bien a los ojos. Pero bueno, veremos en qué deriva esto. Ahora sí, ha terminado el análisis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor déjame un me gusta y no olvides suscribirte con la campanita para no perderte nada. Si quieres ayudar un poco más al canal, puedes hacerte miembro para obtener ventajas únicas, que podrás ver a detalle si le das al botón de unirme. Muchas gracias a todos y en especial a los miembros. Nos vemos en el próximo vídeo.